Hoy vamos a trabajar con la serie 2 en los problemas de búsqueda con la tabla y los problemas de aire húmedo. Así que necesitaría que, si pueden, tener a mano lápiz, papel y la tabla, porque así me van siguiendo con los problemas. Si lo intentan resolver ustedes, van a entender muy bien esta serie, que normalmente es una de las series que les cuesta más para entender. Por eso me gustaría que estén atentos y que participen en lo posible. Pueden hacerlo a través del chat o pueden hacerlo por la voz. Ninguna de las dos maneras son posibles. Y también quería hacerles un comentario con respecto al primer parcialito que tuvimos. He visto que de todos los que estamos aquí, que somos 25 personas, no todos hicieron el parcialito. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Se olvidaron? No sé. ¿Qué pasó? Que los que no lo pudieron hacer. Los que lo hicieron, el resultado fue muy bueno. Para mí es obligatorio que lo resuelvan a los parcialitos porque nos da a nosotros una devolución, cómo van cursando la asignatura. Los que lo hicieron muy bien. Yo ahora le tengo que admitir a ustedes al sistema SIU, y no voy a admitir a aquellos que no participen en estas actividades. Así que tienen que intentar hacer. Y si no, avisarnos. Bueno, entonces nos vamos a disponer a trabajar. Voy a compartir con ustedes la clase del día de hoy. Voy a intentar que se vea en lo posible, lo más grande posible la pantalla. Bueno, acá tenemos la fecha de la clase pasada, del cuatrimestre pasado. Vamos a poner la del día de hoy. Vamos a ver los problemas 3 a 5. En este problema 3, estemos muy atentos con el problema en sí. En este problema nos dice que tenemos vapor de agua contenido en un cilindro pistón. Aquí se ve el esquema de un cilindro pistón. Un cilindro pistón, ya varias veces lo hemos charlado con ustedes. El cilindro pistón tenía una característica particular. Si uno lo miraba de frente, ¿sí?, veía como si hubiese sido este corte, pero en realidad es un cilindro. Parece un rectángulo, pero es un cilindro. Entonces tenemos el pistón que está en esta posición, ¿sí?, con unas trabas. Aquí está dibujado. Si uno le entrega energía, empieza a calentar, por ejemplo, el pistón empieza a subir y se ubica en una posición. Entonces, el cilindro, o lo mismo, si estoy acá en esta situación y el sistema se enfría, el pistón va a bajar. Siempre que sube y que baja, el pistón va a hacer la presión constante, porque lo que define el pistón es que mantiene la presión constante. Va a bajar a presión constante hasta llegar a las trabas. Cualquiera de los mecanismos son los que puede pasar con un pistón. Aquí tenemos un sistema que tiene unas trabas, porque la presión aquí adentro es menor que la presión acá afuera, por eso está trabado, porque si saco las trabas caería y prácticamente veríamos reducido el volumen del agua, lo comprimiría demasiado. Pero podría ser al revés, podría ser un sistema que tenga una presión más alta y las trabas estén por aquí arriba. También podría llegarse a imaginar. Pero vamos a ir a este problema particular. El vapor contenido. Al ver que están escribiendo en el chat. A ver. No, están diciendo que es el 4 de esta guía. Ah, es el 4, porque yo le agregué uno nuevo. Gracias por decirme. Así ya lo
lo corrijo. Es que yo le agregué uno nuevo para este cuatrimestre. Muy bien. Entonces, el enunciado dice, el vapor de agua contenido en un cilindro pistón sufre dos procesos en serie. Primero uno, luego otro. Desde el estado donde la presión inicial es 10 bar y la temperatura 400 grados Celsius. Entonces yo me dibujé aquí al agua y puse que estaba a 10 bares y 400 grados Celsius. El primer proceso, que es de 1 a 2, el agua se enfría, o sea que en un principio este pistón no existe, sino que está ubicado en esta posición, y aquí todo esto es agua, ¿no? El pistón se enfría mientras se comprime a presión constante. Primero voy a pasar en el primer paso a presión constante, 1 a 2, hasta llegar al estado de vapor saturado. O sea que en el punto 2 conozco que el estado es vapor saturado. A 10 bares. ¿Por qué la misma presión 10 bares? Y porque el pistón mantiene la presión constante. Justamente era lo que se había anticipado. En todo momento, el agua está ubicada en todo este recipiente, la presión siempre es 10 bares, tanto el inicial, como está marcado acá, como en el estado 2, que es en el final. Y en el proceso 2-3, el agua se enfría, o sea, sigue enfriándose, pero como llegó a los topes, ahora está a volumen constante. Entonces, paso 2-3 es a volumen constante. Si nosotros entendemos qué es lo que está sucediendo en el problema, entendemos el problema, así sencillamente, sin hacer ecuaciones, sin nada. Nosotros tendríamos que imaginarnos, hacernos un esquema y anotar los datos, porque eso nos ayuda a interpretar. Entonces, primero me voy 1, 2, presión constante, llego a las marcas o a los topes del pistón, y luego el proceso, que sigue enfriándose en todo momento, se enfría, así que si yo lo puedo dibujar, podría decir que estoy enfriando en todo momento, va enfriando tanto a presión constante como a volumen constante. La primera pregunta, que es la que primero tenemos que respetar, dice representar ambos procesos en un diagrama PV. Entonces me voy a, aquí lo escribí otra vez para tenerlo presente, voy a representar en un diagrama PV. En el diagrama PV, lo primero que tengo que hacer es dibujar la campana de equilibrio líquido-vapor. Y luego voy a dibujar, me quedó un poco inclinado, pero vamos a acomodarlo. Tengo que dibujar las isotermas. Aprovecho para cambiar el color y tengo una isoterma aquí. Y esta isoterma, por ejemplo, podría ser con la presión de 10 bares, que era la presión del pistón, ¿recuerdan ustedes? Entonces, podría dibujar otra, que sería la de la temperatura crítica, o cualquier otra isoterma más. Veamos en el primer estado. En el primer estado tenemos que la presión es 10 bares y la temperatura es 400 grados Celsius. Entonces me tengo que preguntar dónde voy a dibujar este punto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tendría que mirar? Cada vez más torcido lo hago. ¿Qué tendría que mirar para saber en qué estado se encuentra? Ustedes piensan que puede estar. Bueno, vapor ya les dice, en algún lugar dice que hay vapor de agua, o sea que sabemos que hay vapor, pero no sabemos si estamos dentro de la campana o estamos fuera de la campana. Y si estamos fuera, ¿en qué lugar estamos? 10 bares sería toda la isobara completa, así que en cualquier momento, en cualquier espacio, puede aparecer nuestro punto. Entonces, ¿dónde está ubicado? Si tenemos dos datos, presión y temperatura, es porque evidentemente tiene que estar en la zona de vapor sobrecalentado, que sería esta. ¿Hasta ahí todos lo entienden? Dos datos nos dicen o está en la zona de líquido comprimido, que sería esta, que no es el caso porque el enunciado ya nos está diciendo que se trata de vapor, o en la zona de vapor sobrecalentado. Bueno, entonces. Una pregunta.
Sí. Igual si dice que se comprime al estado de vapor saturado, vos ahí ya sabés que llega la campana después, ¿o no? Sí, pero ahora estamos estudiando punto por punto. Empezamos a entender dónde está ubicado el punto inicial para luego pasar a los demás. Entonces, la pregunta sería, yo sé que está el vapor sobrecalentado. ¿Por qué sé? Porque tengo la presión y la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Esas dos propiedades no pueden darse las dos juntas si estoy en esta zona de la campana, porque si doy la presión define la temperatura y si doy la temperatura define la presión. ¿Está bien? Entonces, Claro. tiene que ser en la zona sobrecalentada, no queda otra, o en la zona de líquido, que no es este el caso. Ahora, la zona de vapor sobrecalentado parecería bastante grande. Yo puse acá la presión 10 bares, pero no tuve en cuenta cuál es el punto crítico del agua. Entonces, en su tabla, ustedes me van a decir cuál es la presión crítica del agua, si lo pueden encontrar. Y si no, con el celular, lo googlean, presión crítica y temperatura crítica del agua. A ver qué me pueden decir de ese valor. Y yo me tomo un mate. ¿Cómo vamos? O en la tabla o googlear, presión crítica y temperatura crítica del agua. Presión crítica 220,64 bar. O sea, 220 bares. O sea que lo dibujé un poco agrandado, porque debería ir por aquí abajo, ¿no es así? Pero bueno, vamos a darle el lugar de que esta línea de las isobaras las dibuje en forma logarítmica y listo. ¿Y la temperatura crítica? 647,14 Kelvin. 647 Kelvin. 647 Kelvin, ¿en Celsius cuánto equivale? 374. 374. Entonces, ¿nosotros qué temperatura tenemos? 400 grados Celsius. Estamos con una temperatura por encima de la temperatura crítica. Pero yo no dibujé esa, yo dibujé una que está por abajo, que es la de saturación a 10 bares, y una que es la del punto crítico. Tendría que dibujar una temperatura, que voy a hacer, voy a ver si puedo correr un poquito los cuadritos que me aparecen acá. Tendría que dibujar una temperatura que está más arriba. Bueno, voy a acomodar un poco más prolijo para que me cierre el dibujo, si no, no lo voy a poder resolver. Esta sería la temperatura crítica, que me habías dicho cuánto, que lo borré. ¿Cuál es el valor? 374. 374 Kelvin. Celsius. Celsius, sí. 374 Celsius. Bueno, entonces, a ver, ustedes, el que tiene papel y lápiz lo hace en el papel y lápiz, hace todo el esquema, así como estoy haciendo yo, y el que no, mentalmente, ¿dónde ubica 10 bares y 400 grados Celsius? Ese punto está definido en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Dónde lo ubico? Yo voy a cambiar mi color para que se note. Yo tendría que ir en la isobara de 10 y llegar a 400. Entonces el punto está acá. Se me quedó un poquito corto, pero bueno, no importa. Lo vamos a agrandar ahí. ¿Quedó claro? Este es mi punto inicial o punto que nosotros llamamos punto 1. El estado 1, el estado 1. Entonces, ¿para qué me sirve saber el estado 1? Porque yo tengo que buscar las propiedades de este estado. Una de las maneras más sencillas es hacer una tabla. Entonces aquí voy a escribir estado 1, presión en bar, 10, temperatura en Celsius, 400,
Y voy a buscar las propiedades. Volumen específico, otra propiedad conocida es energía interna. Bueno, con eso me alcanza para zafar. Y si hace falta algo más, lo ponemos. Por ahí el estado, porque el estado está bueno de anotarlo. En este caso, vapor sobrecalentado. Esta tabla la vamos a ir completando a la vez que ustedes van trabajando con ella. Por ahora va a quedar así. Vamos al punto 2. El punto 2 dice que esto va a pasar, que el agua se va a enfriar. A ver, todos atentos acá. Si el agua se enfría, ¿no? A presión constante, ¿qué va a disminuir? El volumen. Perfecto, el volumen. Y va a ir hacia atrás, o sea, me voy hacia acá. Voy a disminuir el volumen. ¿Hasta qué lugar? ¿Hasta qué momento? Hasta que encuentre, ¿qué? Vapor saturado. Entonces me voy así hasta llegar al estado de vapor saturado, o sea, el borde justo de la campana. Me voy del estado 1 al estado 2. Aquí hice el primer proceso. Entonces el punto 2 tiene la misma presión. Ahora la temperatura es totalmente diferente, tendría que completarla. El volumen también, la energía interna también, y el estado es vapor saturado. O si quiero escribir título igual a 1. En el punto que sigue, en el punto 3, dice que el agua se enfría a volumen constante porque llegaba a los topes. Llegaba a los topes. Y acá tenemos, uno podría decir, acá alcanzó un volumen. Con ese volumen se mantuvo, o sea que uno tendría que pensar a un proceso que venga así. Si se enfría, ¿va a ir hacia arriba o hacia abajo en mi diagrama? Abajo. Perfecto, va a ir hacia abajo y va a llegar hasta la temperatura de 150 grados Celsius, pero como yo no la dibujé, me gustaría que ustedes me digan a 10 bares qué temperatura le corresponde según la tabla. Tendría que completarlo acá. $179.9. Perfecto. Y también puedes decir el volumen específico del vapor saturado en esas condiciones. 0,1944. O sea que el volumen en el estado 3 es lo que me define el estado 3, porque dijimos que tenía que tener el mismo volumen. Pero también nos dijeron que al finalizar la temperatura era 150, así que escribo la temperatura final, 150, y la voy a dibujar. Entonces ya sé que ahora voy hacia abajo, porque obviamente si acá esta temperatura era 179,9, 150 va hacia abajo. Entonces voy a marcar el punto 2 y el punto 3. Ahí está. Y ahí me podrían ustedes decir qué presión le corresponde de saturación a 150 grados Celsius. $4,758. Bueno, le pongo 76. Entonces, veamos qué nos está pasando. Obviamente, cuando disminuye, o sea, pierde energía, el sistema, primero que va a presión constante, llega al estado de vapor saturado y luego volumen específico constante, alcanza una parte de ese vapor condensa. Por eso estoy aquí dentro de la campana. Ya tengo una parte de líquido y una parte de vapor saturado. Tengo lo que nosotros llamamos un título. Por eso escribí estado, título, bueno, eso lo tendremos que ir averiguando. Así que la primera pregunta que decía,
representar ambos procesos en un diagrama PV está resuelta. Ya la tenemos. Y además tenemos la tabla que nos explica todo. Ahora deberíamos completar en la tabla todos estos datos que nos quedaron así como vacíos. Pero antes de seguir con esto, me voy a leer la pregunta B, que dice determinar el trabajo para el proceso completo. ¿Cómo es esto del proceso completo? Hay dos procesos, desde 1 hasta 2 y de 2 hasta 3. De 1 hasta 2, ¿tenemos trabajo? Sí, porque cambia el volumen. Sí, porque Perfecto. Excelente, tenemos trabajo. En un diagrama PV, de hecho los diagramas PV se llaman diagramas trabajo, porque el área bajo la curva del diagrama PV me representa el trabajo. O sea, claramente yo puedo ver que hay un área bajo la curva. Es un rectángulo, de hecho. Ese es el trabajo que realizó el medio le realizó al sistema, porque en este caso se comprimía, ¿sí? Recuerden ustedes que era un cilindro a pistón que perdía energía, o sea que baja su volumen, entonces se comprime. El trabajo que nos tendría que dar acá debería ser negativo, porque el medio, perdón, le da al sistema trabajo, lo comprime. Es un trabajo de compresión. Y esto lo veo como el área bajo la curva que va, ¿no?, para el lado hacia atrás, digamos. Entonces el área no puede ser negativa, es verdad, pero como el volumen que acá tenemos es más chico que esta diferencia es negativa. Por eso es trabajo de compresión. Bueno, y de 2 a 3 no hay trabajo, porque el volumen se mantiene constante, no hay área bajo la curva, se ve clarito que acá no hace falta que busque el trabajo. Entonces, para responder a la pregunta B, que dice determinar el trabajo para el proceso completo, solo necesito ir del 1 al 2, porque de 2 a 3 no hay trabajo. Si ustedes me permiten, voy a copiar, duplico diapositiva para poder dibujar con mayor tranquilidad. Esto lo puedo borrar. Entonces dijimos, el trabajo total va a ser el trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3. Pero de 1 a 2, de 2 a 3 es 0, y de 1 a 2 era la presión, volumen 2 menos volumen 1. Entonces, ¿qué problema tenemos acá? En primer lugar, no sabemos los volúmenes, solo sabemos el volumen 2. Necesito calcularlo o medirlo al volumen 1. ¿Cómo lo puedo sacar? ¿De dónde lo puedo sacar? Por tablas. Por tabla, así que buscamos en la tabla del vapor sobrecalentado a 10 bares y 400 grados Celsius, espero que esté y no tengamos que interpolar, el valor de volumen específico, y ya que estamos ahí, leemos el valor de la energía interna, ¿sí? Bueno, yo me tomo otro mate y ustedes lo buscan. 0,3066, puede ser. Ah, no. A ver. Sí, yo encontré el mismo. Sí, sí. Sí, es ese. Ahora sigo, porque tengo las respuestas en otro lugar. Así lo puedo ir cotejando. ¿0,3066 me dijiste? Sí. Perfecto. ¿Y la energía interna? 2957,3. Perfecto. Kilojoule. Está bueno siempre todas las unidades escribirlas arriba, así nos queda claro y no nos confundimos. Bueno, entonces, la presión de 1 a 2 la conocemos. A ver si todos me siguen. Son 10 bares, vamos a tomar 100 kilopascales, la conversión de bar a kilopascal. Pero la masa no la conocemos nosotros, no nos dicen cuánto era el volumen inicial del recipiente ni la masa. Para eso, lo que hacemos es nosotros considerar
1 kilo, o decir que la presión, volumen específico 2 menos volumen específico 1 por la masa. Y como la masa no la consideramos, el trabajo lo vamos a sacar como trabajo dividido la masa. O sea, el trabajo, si divido la masa, se llama trabajo específico o trabajo chiquitito, así como el volumen dividido la masa, ese volumen específico, el trabajo dividido la masa, el trabajo chiquito le decimos nosotros. También podemos hacer lo mismo con calor dividido la masa y el calor chiquito. No es que sea una propiedad, por supuesto que no lo es, pero es una manera de expresarlo más fácil. El que no le gusta esto puede considerar 1 kilo y expresarlo para 1 kilo, pero lo más adecuado sería trabajar con específico. Entonces, solamente necesitaría, como la masa no la sabemos, el volumen específico 2, que lo conocemos, y el volumen específico 1, que también conocemos. O sea que vamos bien con el tema del trabajo. El trabajo entonces es esta cuenta, que kilopascal metros cúbicos sobre kilo, el resultado va a ser kilojoule sobre kilogramo. Y el resultado tiene que ser negativo, como lo esperábamos, porque era de compresión. Y bueno, díganme ustedes cuánto da. Menos 112,2. Sí, sí. Bueno. Este es el resultado. Bueno, entonces hasta ahora vamos entendiendo, ¿sí? Porque solamente veo participar, escucho participar a 2 personas, y eso me preocupa porque no sé si el resto lo entendió. ¿Sí? Si no, hágame una manito si lo entendieron. Ahí está, hágame una manito para arriba y una manito para abajo si no lo entendieron. No sé, ahí no hay manito para abajo, pero hágame una manito para arriba si lo han entendido. Entonces, el que no lo entendió lo puedo volver a explicar. Bueno, parece que va bien. O sea, que la mayoría lo han entendido. A Eunice, no lo entendiste vos porque no me pusiste la manito para arriba. Ay, menos mal, ahí está. Bueno, entonces, vamos a continuar con esto, ¿sí? Estén más atentos todavía porque viene la parte más complicada. Con el volumen resultó bastante fácil. Ahora vamos a seguir. A ver, compartimos pantalla. Y ahora nos vamos a la parte C. En la parte C dice, determinar la transferencia de calor para el proceso completo. Determinar la transferencia de calor. Entonces me voy otra vez, voy a copiar. Voy a duplicar la diapositiva y me voy a dedicar, sí, en este cuadradito que me quedó chiquitito, voy a terminar lo que empezamos. Ahora, nosotros para hallar la transferencia de calor tenemos que pensar cómo es este sistema. Es un sistema cerrado. En un sistema cerrado, el primer principio de la termodinámica nos dice delta U es igual a calor menos trabajo. Entonces, obviamente nosotros tenemos una pérdida de calor, porque así había sido planteado el problema. O sea, esto es lo que nos está preguntando, ¿cuál es la transferencia de calor? Esta es la incógnita. Nosotros ya conocemos el trabajo, que nos dio menos 112, ¿cuánto era? Porque me olvidé. Menos 12,2 kilojoule kilogramo. Y este era el trabajo que nosotros hicimos desde total, vamos a decirlo. Y este es el calor total. Y este delta U
va a ser desde 1 hasta 3, o sea, del inicial hasta el final, el total. Entonces, ya tenemos casi todos los ingredientes, ahora preparemos la sopa. Nosotros vamos a expresar delta U como la masa U3. ¿Por qué puse U3? Porque es el estado final y 1 es el estado inicial. ¿Puedo hacer paso por paso? Sí, también puedes hacer paso de 1 a 2, de 2 a 3, pero no tiene mucho sentido porque la energía interna es una función de estado, o sea que si voy del 1 hasta el 3, no importa por dónde pase, si hago este camino o hago cualquier otro, siempre y cuando llegue a este estado. Entonces, masa U3 menos 1, Q lo pongo como minúscula porque lo voy a dividir por la masa, ¿sí? Ya. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a ponerlo grande y después divido todo por la masa, así me queda todo chiquito. Como nosotros no tenemos la masa, divido todo por la masa y me quedaría U3 menos U1 igual a Q chiquito, total, menos trabajo total. Así que, ¿qué necesito? U1 ya está. Necesito U3. Y con U3 no sé nada, porque tengo huecos y huecos, porque miren ustedes, no encontramos nada todavía, solamente buscamos la temperatura y sabemos el volumen. ¿Cómo podemos sacar el título en el punto 3? ¿Con los volúmenes? Con los volúmenes, aplicando esta ecuacioncita. Volumen, que es el conocido 0,1944, menos el volumen del líquido saturado, dividido el volumen del vapor saturado, menos el volumen del líquido saturado. Así que, recuerden acá que es donde se mete la pata. ¿Por qué se mete la pata? Porque me olvido que en la tabla, la parte del líquido saturado, hay que multiplicar ese valor por 10 a la menos 3. Bueno, adelante, a resolver. El que lo resuelve me lo dice, así lo anotamos acá. A mí me dio el título 0,49. Perfecto, a mí también. Entonces me voy acá, escribo 0,49 y este es el título. Una vez que conocemos el título, podemos y conocemos la energía interna del líquido y del vapor saturado, podemos calcularla a la energía interna del punto 3 que nos falta. ¿Cómo lo hago? U3 es igual la U del líquido saturado. Voy a poner del líquido, así no escribo tantas letras. Más el título, que ya lo calculé, U del vapor menos U del líquido. Y así saco U3.
Puede ser 1576,31. Perfecto. Entonces, ahora no queda nada más que reemplazar U3 y U1 y el trabajo, atención que el trabajo era negativo, así que con este menos se hace más, y despejar nuestra incógnita que era el trabajo para responder a la pregunta que nos estaban haciendo. Bueno, espero que todos lo hayan entendido. Yo no lo termino de calcular, se los dejo para ustedes. Bueno, ¿vieron cómo entonces, así como podía calcular el volumen específico con el título o con el volumen calcular el título, podemos utilizar la misma manera para calcular otra propiedad? Nunca lo habíamos hecho, ahora calculamos la energía interna, pero podemos hacer lo mismo con la entalpía o con la entropía. Es nada más la misma ecuación, se reemplaza por la propiedad correspondiente. Entonces, ¿hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto, entonces. Ahora vamos a ver un tema nuevo, donde vamos a incorporar un tema que es fundamental para la tecnología de los alimentos, que es el aire húmedo. Porque como habían visto con el profesor Pablo, el aire húmedo, o sea, tiene mucha aplicación en los alimentos. Nosotros estamos respirando en este momento y estamos vivos, y esa respiración que tenemos a la vez incorporamos agua en el aire, porque el aire que nos está rodeando contiene agua. De hecho, la cantidad de agua que contiene el aire hace que uno se sienta conforme o disconforme. En los días de muchísimo calor de verano, donde hace 36 grados, en Buenos Aires, la humedad relativa es a veces muy alta. Entonces nos sentimos muy pesados, como que nos sentimos incómodos. Sin embargo, por ahí, si nos vamos al mar, donde la humedad relativa es más baja, nos sentimos más cómodos, ¿no es así? Entonces, la humedad relativa también es un parámetro de conformidad o disconformidad tanto de los seres humanos como de las personas. Ir al desierto, no solamente que me va a faltar el agua, sino que también el aire tiene una temperatura que no es confortable para el ser humano. De hecho, entonces, el acondicionamiento del aire es muy importante. Así que es un tema que se estudia muchísimo y que tiene aplicación en aire húmedo. Pero a la vez, también el secado de los alimentos, como las frutas o cualquier alimento que uno quiera secar, también necesitamos conocer los parámetros del aire húmedo. Si queremos elaborar algún producto seco, como si fuese un jamón crudo o un salame, necesitamos controlar en forma exhaustiva las condiciones del aire y del secado de ese producto, porque queremos minimizar los tiempos o queremos hacer, porque imagínense que poner, si uno tiene un salame y ponerlo en un ambiente que está demasiado, la humedad relativa es muy baja, o sea que está muy seco, se va a formar una costra alrededor del salame y va a quedar en el centro sin terminar. Así que estos procesos y estos parámetros son de importancia muy grande para ustedes. Así que espero que los tomen con mucho cariño, porque bueno, de este tema se puede hablar muchísimo. Vamos a ver si puedo compartirles con ustedes. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, que algo esté confortable, el aire que uno lo sienta confortable o no, tiene que ver con esas condiciones que se encuentra. En general, el ser humano necesita una temperatura para sentirse confortable de 23 grados Celsius, con una humedad relativa del 50% y el aire que tenga un movimiento de 15
metros sobre minuto. Y bueno, esas son las situaciones que nosotros nos sentimos más cómodos. Tiempo de primavera en Buenos Aires. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una habitación, como es esta habitación que podría ser la que en este momento están ustedes. Tenemos una habitación de 5 metros por 5 metros, tenemos una altura de 3 metros y una temperatura, vamos a decir que dentro de la habitación hay 25 grados, una presión, que es la presión atmosférica, 100 kilopascales, y una humedad relativa de 75%. Y me pregunto, en esa habitación, ¿cuánta agua hay ahí adentro? ¿Ustedes qué piensan? El agua que está ahí adentro. ¿Será mucha? ¿Será poca? ¿Qué es lo que piensan? El agua en esa habitación de 5 por 5 por 3 y con un phi del 75%, que es la humedad relativa, ¿es mucha, poca, casi nada? O sea, que está en el orden de los cienes, de los dieces o de los unos. ¿Qué piensan? No les puedo hacer las preguntas. A mí me encanta hacer esto con las preguntas de las votaciones. Esta vez no puedo. ¿Qué? Debe ser poca ¿Qué tenés porque más a decir, Matías? debe ser poca, 25 grados centígrados, la presión de saturación debe ser baja. ¿Vos decís de los dieces entonces? ¿En el orden de los dieces? ¿Está en el orden de los gramos? No sé, entre 0 y 10% de esa. Bueno, vamos Pero a sacar las cuentas para ver cuánta agua hay en esa habitación, que podría ser perfectamente la habitación que ustedes están. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que el omega, que se llama humedad específica o absoluta, omega, es la masa de vapor sobre la masa de aire seco. La masa de vapor, la voy a escribir así, masa de vapor, me refiero al vapor de agua que está aquí dentro de la habitación. En realidad es agua. Y la masa de aire seco la llamo MA, ¿sí? Pero obviamente con estos datos no conozco nada sobre la habitación. Entonces tenemos... Profe, si estás compartiendo la pantalla no se ve. No está quedando, exacto. No me di cuenta, disculpen. Ahí está, ahora sí. Entonces, con este omega no lo puedo calcular con los datos que tengo de la habitación. Necesito otra conversión, que es el omega calculado como 0,622 presión de vapor sobre presión de vapor de saturación. Así, si ustedes escucharon al profesor Pablo, este valor 0,622, ¿de dónde viene? De la relación entre el peso molecular del agua y del aire. Perfecto, excelente. Porque lo que hizo el profesor Pablo es escribir a la masa de vapor como la ecuación de los gases ideales y a la masa del aire lo mismo. O sea, que le dio tratamiento de gas ideal al aire y al agua o al vapor que estaba dentro de la habitación. Y así surge esta ecuación. Aquí está mal que dice presión de vapor de saturación, debe decir presión del aire. No me había dado cuenta. 0,622, presión de vapor. ¿Cómo lo voy a calcular a la presión de vapor que hay acá? Y lo que voy a calcularlo con esta formulita, que se llama humedad relativa, que es la presión de vapor sobre la presión de vapor de saturación a la temperatura que nosotros tenemos, que es 25 grados Celsius. Entonces, la presión de vapor es la humedad relativa, que es 0,75, por la presión de vapor de saturación a 25. Lo buscamos en tabla, por favor, a 25, ¿qué presión de vapor le corresponde?
0,03169. Entonces podemos saber la presión de vapor. 0,75 por ese valor me va a dar la presión de vapor en bar. 0,02377. Lo redondeé para poder meterlo. Entonces ahora la presión de vapor es 0,0238 sobre la presión del aire, que la presión total es 100 kilopascales, ¿no? Y va a ser la presión del aire más la presión de vapor. La del vapor recién la vimos, que era 0,0238. Y la del aire entonces va a ser 1, que es 100 kilopascales pasado a bares, menos 0,0238. El resultado de esta cuenta es el omega, masa de vapor sobre masa de aire. $0,015. Perfecto. Y se va a poner kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. No es una dimensional, sino que tiene las dimensiones de las dos masas, porque son kilos distintos, o sea, uno es de agua y otro es aire, no lo podemos cancelar. El omega tiene dimensión, kilogramo de vapor sobre kilogramo de aire. Bueno, entonces, pero no me respondí a la pregunta que me había hecho, ¿cuánta cantidad de agua hay aquí adentro? Necesito saber, con este volumen, cuál es la masa de aire que contiene acá adentro. Entonces, como nosotros habíamos dicho que le íbamos a dar tratamiento de gas ideal. La presión por el volumen es igual a la masa, el R universal, la temperatura sobre el peso molecular. Ahora, si yo me refiero al aire, va a ser la presión parcial del aire. El volumen va a estar el aire y el agua en un mismo volumen, así que el volumen es la multiplicación de 5 por 5 por 3. El R es el R universal. El peso molecular, si yo estoy hablando del aire, nosotros habíamos acordado que era 29 kilogramos por mol. Y la temperatura es la temperatura de 25 grados en Kelvin, o sea, 298 Kelvin. De esta manera puedo despejar la masa de aire. Fíjense que escribí todas las datos del aire, porque acá va a ir la masa del aire, nunca va a ir la masa total, sino todos los datos del aire. Necesito que ustedes me digan cuál es la masa de aire. Yo los espero.
¿Cómo van las cuentas? ¿85,75? No, ahí, Con 70, bueno, sí, 85. O sea, la masa de aire da 85,70,7. Ujú. A ver, todos atentos acá. Ahora que conozco la masa de aire, es una estupidez calcular la masa de vapor o la masa de agua, como la queramos llamar, porque tendría que hacer 0,015 por 85,7 y sé la cantidad de agua. ¿Cuánto da? 1,29 kilos. 29. 1 kilo. ¿Puedo hacerlo de otra manera esto? Sí, puedo resolverlo de otra manera también. Atención, no quiero hacer rayar, pero lo voy a escribir con otro color. Aquí podría, en vez de poner la presión del aire, podría poner la presión de vapor, que nosotros la tenemos, que era 0,0238. ¿Sí? El volumen es el mismo. Aquí podría poner la masa de vapor. Acá puedo poner el peso molecular del vapor y la misma temperatura. Y el resultado tendría que ser 1,29. ¿Quieren hacer la cuenta entonces? Presión parcial del vapor, volumen, masa de vapor, R, peso molecular de vapor, que era 18, por temperatura, que es la misma. Y el resultado me da directamente 1,29. A ver si ustedes lo hacen. Hay que verificar si da el mismo resultado. Sí, da igual. Da exactamente lo mismo. O sea que como se trata que le damos tratamiento de gas ideal tanto al aire como al vapor, el resultado, ir por un camino o por el otro, es exactamente lo mismo. Y les quiero contar algo. Si yo aquí a la masa la divido con el volumen, puedo trabajar con el volumen específico del aire. Y lo mismo puedo hacer acá. Puedo trabajar con el volumen específico del vapor. Y tengo la misma ecuación. Es la misma ecuación, pero dividiendo la masa. Por supuesto, el volumen específico del aire y del vapor van a ser totalmente diferentes, porque las masas son diferentes, a pesar de que estén juntas en un mismo volumen. Vamos a pasar al problema que sería el número 5, si no escribí mal. Acá. Problema número 5. Ay, me quedó 51. Bueno. Acá
Ay, se me fue. Acá aproveché y ya me puse un dibujito. Para el aire húmedo, dibujar un diagrama temperatura-volumen es muy interesante, mucho más que el presión-volumen que les mostré anteriormente. Porque generalmente los procesos se dan a presión constante y lo que cambia es la temperatura. Entonces me gusta el temperatura-volumen. Fíjense que aquí lo que está dibujado con esta línea rosa es una isobara. En esta isobara tengo la presión constante y van hacia arriba. Para no confundir con el otro diagrama que mostré antes, donde mostraba las isotermas que iban hacia abajo. En el TB, las isobaras van para arriba. La única manera que tienen para aprender esto es dibujarla en todos los esquemas. Dibujar los diagramas. Y tratar de hacerlo todo por ustedes mismos. Entonces dice, una cantidad fija de aire, inicialmente a 1 bar y 25 grados Celsius, entonces yo tengo inicialmente, tengo 1 bar y 25 grados Celsius, y tiene la humedad relativa del 60%, se comprime isotérmicamente hasta que comienza la condensación del agua. Calcular la presión de la mezcla al comienzo de la condensación. A ver, ¿cómo vamos a resolver esta situación? En primer lugar, no nos amarguemos. Lo primero que tenemos que entender acá, que si tenemos la humedad relativa del 60%, vamos a encontrarnos con esto, este diagrama TV, por supuesto, va a ser para el agua, ¿no? Nos vamos a encontrar en la zona de vapor sobrecalentado. Cuando nos digan que la humedad relativa es del 100%, nos vamos a encontrar justo en la línea de saturación. Este punto 2, por ejemplo, tiene una humedad relativa del 100%. Y este punto 1 tiene una humedad relativa que podría llegar a decir, podría ser el 60%. Entonces, si esta temperatura es 25 grados Celsius y este punto son las condiciones del agua en esta situación, nosotros tenemos que decir cuál es la presión. ¿Y cuál es la presión que va acá? ¿Qué valor tiene? ¿Está bien que yo ponga un bar acá? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Qué era un bar? Era la presión total. ¿Qué era? Representaba la presión del aire más la presión del vapor. Y este diagrama es del agua sola. Así que aquí no va la presión total, va la presión parcial del aire. Entonces, ¿cómo calculo cuál es la presión parcial del aire? Otra vez, si conozco el phi, voy a sacar la presión de vapor como presión de vapor sobre presión de vapor de saturación a 25 grados. Este valor lo saco de tabla. Creo que recién lo sacamos, ¿no? Así que va a ser bastante rápida la cuenta. 0,6 por, ustedes me lo dicen porque no me lo acuerdo. 0,03169. Y el resultado da 6, 3, 0,0190. así, 0,0, o le faltan 1, ¿no? No, Un 9 después. ¿Así? Sí, Sí, así. sí, sí. Bueno, entonces esta presión, ahí está. Y aquí en este estado estoy en el estado de vapor sobrecalentado. En general, encontrar el estado en el punto 1 en la tabla no es tan fácil como parece, porque las presiones son muy bajas. Si ustedes buscan en la tabla de vapor sobrecalentado, esa presión tan bajita no está tabulada. No la tenemos tabulada. Pero bueno, yo después, a medida que vamos aprendiendo sobre el tema, les voy a dar algunas estrategias
para calcular las propiedades en estas situaciones. ¿Sí? Profe, disculpe, una pregunta. Sí, O sea, dale. un bar sería la presión total. Es total, siempre. Cuando nos dan en una mezcla de aire, es la presión del aire más la presión del vapor. Perfecto, gracias. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacerlo a esta situación en el aire? Vamos a comprimir. ¿Y qué significa comprimir? Disminuir el volumen. ¿Y de qué forma lo vamos a comprimir? Isotérmica. Ahora, ustedes con su mente, imaginen que van a mover este punto rojo que puse acá, de forma, van a comprimirlo isotérmico. ¿Cómo van a ir? Horizontal. Perfecto. O sea, van a ir como las líneas de punto que marqué acá. Hasta llegar a este punto, al punto 2. En esa situación voy a conocer perfectamente vamos a poner final acá, voy a escribir con negro para ver si no se nota más. Final. Voy a conocer perfectamente la temperatura, porque dijimos que era isotérmico, pero también voy a conocer el phi. Es el 100%, está totalmente saturado ese aire de vapor de agua. Y por lo tanto, la presión de vapor es exactamente la presión de vapor que le corresponde ¿a quién? A la temperatura de quién? De 25 grados. 0,03169. Ya la habíamos anotado. Si yo pudiera, lo dibujaría aquí. Esta presión de vapor, 0,03169. O sea, obviamente si comprimí, aumentó la presión. Bueno, vamos a ver si nos respondimos la pregunta. Calcular la presión de la mezcla al comienzo de la condensación. Solo respondí la presión de vapor en el estado 2, pero no la presión de la mezcla. Me falta el aire. Con el aire no pude responderles nada. Entonces, una manera fácil de entender este problema y resolverlo fácilmente es pensar en el omega. El omega, que era la cantidad de masa de agua dividida a la masa de aire, es igual en los dos puntos. En el punto 1 y en el punto 2 tiene la misma cantidad de agua y la misma cantidad de aire. Así que podríamos decir el omega 1 es igual al omega 2. O sea, el omega 1, ¿cómo se calculaba? 0,622, presión de vapor en 1, presión del aire en 1, igual a 0,622, presión de vapor en 2, presión del aire en 2. Este número es igual que este. La presión de vapor en 1 la conozco. La presión parcial en 1 la conozco o la puedo sacar. La presión de vapor en 2 la conozco y voy a despejar la presión del aire en 2. Entonces ahí, con la presión del aire en 2, más la presión de vapor, puedo decir cuál es la presión total en 2. ¿Se animan ustedes a resolverlo? Es fácil. Los espero. A ver. Perdón, profe, ¿por qué se pueden igualar los omegas entonces? Porque el omega era la masa de vapor. A ver, vamos a escribirlo acá. Omega es la masa de vapor sobre la masa de aire. Y la masa de vapor es la misma, porque no llegó justito a la condensación. Ahí apareció la primera gotita de agua, ¿no? Justito el bordecito.
Entonces no hay nada que haya precipitado. Está todo, el agua está toda en el aire. Entonces podemos Si decir, hubiese entrado a la campana, entonces no lo podría igualar. no, sonaste. Si hubiese entrado la campana, sonaba. Pero bueno, tenemos estrategias como para poder resolverlo, pero ya sonaste porque empieza a precipitar. Cuando nosotros nos encontramos con una mezcla de aire húmedo, acá si este recipiente tuviese aire húmedo y está condensando, las gotitas de agua se van a ubicar, ¿no?, pegadas en abajo en el recipiente. Y aquí va a quedar siempre el aire saturado. O sea, se cambia de fase. El agua líquida que está saturada pasa a la fase condensada, y mientras que el aire sigue con el vapor saturado en equilibrio. Bueno, entonces necesitamos conocer la presión total en 2. Creo que es 1,67. Puede ser. Suena bastante lógico, porque si estamos comprimiendo, tuvo que haber aumentado la presión, y es 1,67 bar ese resultado, sí. Muy bien. El que no lo pudo terminar de sacar, bueno, yo lo dejo escrito. Ustedes si quieren después ver el video, lo ven y lo vuelven a subir. No sé si pudo grabar Anita el video hoy. Sí, estoy grabando. Ah, perfecto. Vamos a pasar al problema 6. Le cambio el valor acá, que dice 5. Bueno, me parece que no me lo deja corregir. Este problema entonces se llama 6. Tenemos una vasija de 0,3 metros cúbicos de capacidad. Como este es su volumen, contiene aire seco. O sea que no tiene nada de agua. Su humedad relativa es 0%. Y la presión 0,1 megapascales, que equivale a un bar. Y la temperatura es 31 grados Celsius. Y voy a añadir agua a la vasija hasta que el aire se sature a 31 grados Celsius. Entonces, me dibujé el diagrama TV porque es más fácil siempre trabajar con el aire húmedo en un diagrama TV. En este diagrama TV, en el estado inicial, esto sería para el agua, ¿no? El estado inicial del agua es 0 porque acá nunca, o sea, no había nada de agua inicialmente. Para que llegue a saturar exactamente, yo tengo que fijarme la temperatura de 31 grados y voy a terminar, bueno, vamos a pensar que es esta. Vamos a poner 31 grados Celsius, porque ya tenemos la isobara dibujada. A 31 grados Celsius que sature, voy a terminar en este punto que va a ser el 2. Este punto 1 no existe, el 2. Acá, en esta situación, voy a encontrarme el estado final sería. Bueno, entonces necesito conocer cuál es la presión de vapor en el estado 2. Busco a 31 grados y leo la presión de vapor. 0,04496. 0,09496 bares. Entonces ahora, ¿cómo sé la cantidad de agua añadida? Tengo muchas maneras de saberlo, muchas. Una de las maneras que tengo de saber es que conozco aquí exactamente cuánto es su volumen específico, porque lo puedo leer, el volumen específico del vapor saturado, lo puedo leer también como leí la presión. Si alguien lo puede decirme, sería fantástico.
31,16. Entonces, ¿cómo calculo la masa de agua añadida? Sé cuánto tiene el recipiente, 0,3 metros cúbicos, y sé cuál es su volumen específico, la masa de agua añadida es fácil de sacar. Le voy a poner un W al agua para no confundir con el aire, ¿sí? Entonces, la masa de agua es el volumen dividido el volumen específico. Ustedes me dirán cuánto da. $0,0096. 0,096 kilos. Falta un 0. Falta un 0. Bueno, es muy poquitito la cantidad de agua que añadí hasta saturarlo. La segunda pregunta es, la presión final en la vasija. Entonces, la presión final va a ser la presión del aire, que no cambió, sigue siendo la misma, un bar. Y la presión de vapor, que es la presión del agua que incorporé. O sea que queda un bar más 0,09496 bares. Esta sería la parte B. Y la parte C, la humedad específica, o el omega, que era la masa de vapor sobre la masa de aire. O también 0,622, presión de vapor sobre la presión del aire o presión total menos presión de vapor, como querramos escribirlo. Bueno, podemos seguir por este camino, con total la masa de vapor la conocemos, la masa de aire la podríamos llegar a sacar. O podemos ir por este otro, conociendo la presión de vapor, que ya la conocemos, y la presión del aire, y creo que este lado, ir por este camino, es más rápido que por este, tiene menos cuentas para sacar. Y así sacamos el omega. El omega es 0,028 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. Voy a dejar de compartir un ratito. Bueno. Este tema, si bien ustedes vieron que no era difícil, porque las cuentas son sencillas, no hay muchas ecuaciones, sino hay que razonar, lleva su tiempo y su maduración. Entonces, preferiblemente, la clase que viene vamos a seguir con este tema para terminar la serie número 2. Pero yo lo que les pido es que ustedes tienen que volver a verlo, tratar de resolverlo solo, sin fijarse en lo que yo resolví, sino por su cuenta. Muchas veces tienen intuiciones de hacerlo por otro camino y que muchas veces son totalmente válidas. En este tema aire húmedo se dan las condiciones para que justo no se pueda resolver de una sola manera, sino que hay muchas alternativas y todas dan bien el resultado. Así que yo les pido que por favor no dejen de practicarlo, que lo vuelvan a ver
para el próximo viernes, porque el viernes serían temas más complejos todavía, ¿no? Ahí tendríamos que trabajar un poquito más con el aire húmedo. Profe, una consulta del último ejercicio. Sí. El punto 2 es sobre la isoterma porque no aporta ninguna información y se piensa que es ahí, Por sobre la isoterma, mira, porque te dice que el aire va a estar saturado a 31. Ah, ok. Por eso, pero el punto 1 no lo puedo marcar acá. ¿Por qué? Porque este diagrama es para el agua. Y el punto 1 solamente teníamos aire. Así que no está en este diagrama. Ah, está bien. Gracias. No, de nada. ¿Hay alguna duda más? Profe, las dudas sobre el cuestionario que resolvimos, ¿las podemos hacer ahora o el viernes? No, podéis hacérmelas. Decime. En la 2, si mal no recuerdo, creo que tenían una pregunta de este tema, de aire húmedo. O sea, Ah, preguntaban. no. Entonces fue un error, sin querer me quedó ahí. Y de la última, a ver. Sí. Me había quedado una duda sobre la fórmula de trabajo a temperatura constante. Recuerdo que en una clase había dicho que se podría poner n por la constante, por t, y logaritmo de los volúmenes, pero también de las presiones. Y la Sí. correcta decía que eran las presiones y yo puse la de volumen, pero no sé si está mal en general el concepto. Lo que más probable es que tenga el signo mal. Ah, ok, buenísimo. Porque es lo mismo, pero si era B2 sobre, bueno, yo no me acuerdo cómo era la pregunta, pero por ejemplo, si era P2 sobre P1, el volumen es B1 sobre B2, se invierte. Entonces, si en la pregunta estaba B2 sobre B1, Sí, estaba está mal. invertido, profe. Claro, era una trampita. Ah, perfecto. ¿Está bien? Perfecto, sí, pensé que nada, que tenía mal el concepto, pero ok, perfecto, el signo. Bueno, así son preguntas cortitas, no les lleva mucho tiempo, pero así nos vamos viendo las devoluciones de ustedes. Si vemos que a algún chico le cuesta mucho, entonces, o si tuvo algún problema particular que no pudo estudiar, se ve en esa evaluación. Por eso tenemos que, a veces conviene obligarlos a estudiar, porque después vemos los frutos, que les va bien en el parcial, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, entonces, en vista de que no tenemos más dudas, ya saben, está abierto el canal de consultas a través del campus, está abierto por mail, lo que necesiten, estamos dispuestos a acompañarlos. No se me queden, siempre sigan, estudien, repasen, vuelvan a hacer los problemas a su manera, de su modo, todo el esfuerzo que les cueste hacer algo quiere decir que lo están aprendiendo. No se confíen que está todo resuelto, intenten por ustedes mismos. Repasen cómo hacer las cuentas con las unidades, no digan, esto es fácil, porque no hay nada fácil, todo cuesta. Así que, y más en esta forma de la virtualidad. Y no tengan vergüenza, abran los micrófonos, si no pueden hacerlo, chateen. Nosotros no les decimos nada, en ese sentido, estén libres para hacer la metodología que ustedes se sientan cómodos. Y bueno, lo que sí, la próxima clase en el cronograma teníamos que vamos a ver sistemas abiertos, van a ver en la teoría, pero vamos a ver los problemas de la serie 2 para terminarlo, porque le vamos a dar un tiempito más a la serie 2. Van a ver que la buena noticia es que la serie 3 va muy rápido para aprenderla, así que se van a estar conformes con eso. El esfuerzo lo tienen que poner en la serie 2, porque en la 3 va todo rápido.
Bueno, les mando un beso a todos. Gracias a Eunice y Anita por haber grabado la clase, estar atentas. Y bueno, nos encontramos el viernes otra vez a las 6 de la tarde. Y si ustedes se animan y quieren ver los problemas que siguen, bueno, bienvenidos todavía, porque los podrán resolver con la teoría que ya tienen. Así que se puede plantear. Bueno, cariños para todos.